Muy buenas tardes, buen comienzo para todos. Se terminaron las vacaciones, hay que continuar con lo que hacemos todos los días y hay que hacerlo de la mejor manera, siempre poniendo lo mejor de cada uno. Y eso vamos a hacer hoy en Distintos Parecidos. Una vez más en Señalú, como siempre, como todos los días, y hoy dándonos el lugar, ¿sí?, a hablar de la literatura infanto-juvenil, la literatura para los más chicos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos en este contexto? Porque el 21 de julio fue el Día Provincial de la Literatura Infantil y Juvenil. ¿Por qué? Porque la legislatura provincial hace un mes nada más declaró ese día como el día como lo decimos, de la literatura juvenil e infantil en homenaje a Liliana Bodoc, escritora santafesina, que adoptó a Mendoza como su provincia también, como su lugar. Y todos la adoptamos a ella como una gran referente de esta literatura. Y eso nos vamos a permitir hoy, hablar un poquito de la literatura que leen los más chiquitos. ¿Qué se está leyendo? ¿Que se lee lo suficiente? ¿Cómo se está leyendo? ¿La escuela proporciona lo necesario para que podamos leer? Bueno, todo eso vamos a hablar hoy en Distintos Parecidos y, por supuesto, en homenaje también a Liliana Bodoc y recordando una gran entrevista que tuvimos aquí en este programa. Así comenzamos. Si yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué ven? Muchos probablemente dirán que es una biblioteca, un conjunto de libros, estantes con muchos cuentos. Pero en mi biblioteca yo veo mucho más que eso. Yo veo un portal a un mundo lleno de aventuras, un pasaporte a un lugar lleno de magia. Cuando los niños leen, son capaces también de transitar todas las aventuras y todas las veredas del mundo. Además, ya sabéis que los niños aprenden más por modelo, es decir, imitando a los mayores, que diciéndoles lo que tienen que hacer. No es lo mismo que me vean a mí leer habitualmente que yo les diga, uy, es divertidísimo leer, tenéis que leer, ¿no? Funciona mucho mejor que me vean a mí hacerlo. Es absolutamente necesario debatir y analizar y pensar la literatura infantil y juvenil, porque estamos hablando no solo de lectores en formación, estamos hablando de seres humanos en formación, de seres humanos abiertos como esponjas para absorber todo lo que le demos, con lo cual me parece que hay que prestar muchísima atención y no solamente a los contenidos, porque de esto es más fácil darse cuenta. Hay que prestarle mucha atención a lo formal. A ver, hay que darle arte literario a los niños. A partir de la palabra, del texto, de la literatura y del cuento, va a hacer que esas pequeñas personas vayan enriqueciendo su corazón y su mente, de manera que cuando lleguen a la edad de tomar decisiones, puedan hacerlo con una conciencia muy clara, muy objetiva, porque serán personas además sensibles, capaces de expresar sus sentimientos y capaces de transformar su mundo si les parece que es injusto. La literatura está sacudida, la literatura está viva, es resultado de todo lo que le ocurre a la especie humana, de lo que le ocurre en lo político, en lo económico, en lo social, en lo sagrado. Todo eso dijo Liliana Bodoc y de esta manera vamos a hablar de la literatura viva. Y ahora sí voy a presentar a mi compañera Caro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, como bien decías, volviendo de las vacaciones y también los saludamos a ustedes que están a través de Canal 30, TDA, Canal 22 de Supercanal Digital y por supuesto a aquellos que están a través de www.universidad.com.ar. Me quedo con una frase de ese clip que decía un portal nuevo hacia todo lo que tiene que ver con las aventuras y creo que es la propuesta de este programa del día de hoy, el hacernos niños, ¿no? Y conocer esta literatura que se lleva a los más pequeños. Exacto, vos decías que faltaba un niño nada más acá en el estudio, pero todos respondimos al unísono, todos tenemos un niño adentro, así que bueno, vamos a tratar de sacarlo hoy. Y para eso vamos a presentar a nuestros protagonistas del día, nuestros invitados. Está con nosotros Miguel Aporta, él es escritor y docente jubilado. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ustedes por invitarme y un gusto estar aquí. Ojalá que lo pases bien. Ojalá que sí. Muchas gracias. Seguramente. También está con nosotros Silvina Jury. Muchísimas gracias, Silvina, directora de EDELIC, Biblioteca Infanto Juvenil. Ya nos vas a contar un poquito más de eso. Cómo no, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos. Y también está María José Tomatis. Muchísimas gracias por estar. Ella es periodista especialista en literatura. Muchas gracias por la invitación, chicas. Bueno, arrancamos con esto que tiene que ver con los libros que leen los más jóvenes, ¿sí? ¿Qué piensan hoy de la literatura? ¿En qué estado está? Hagamos un estado de situación. ¿Qué pensás, Silvina? Bueno, justamente, creo que está en un abanico enorme de un montón de posibilidades.
de escritores tanto locales como nacionales como extranjeros que brindan lo mejor de sí a nivel estético, literario, cuando hablamos de literatura, ¿no? Claro. No de libros para chicos solamente, que de eso, esto que traía Liliana recién, la Lili para nosotros muy querida, esto de que los chicos, ponía la metáfora esta, son como esponja que absorben y eso después va a decantar y va a ser lo que asiente las bases para su futuro de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos nosotros como mediadores o como adultos, ya sean familias, docentes, bibliotecarios, quienes estemos en contacto diario como familias, diario con los chicos, con las chicas, esa esponja de alguna manera, todo lo que hay en el mercado, no todo está bueno realmente, digo, como docente o como adulto, que abre el juego a poder mostrar una diversidad interesante de libros para chicos, para chicas. Me parece que es interesante poder bueno, tener como un juicio ahí crítico a que no todo lo que consumen o lo que hay en el mercado son libros interesantes, digo a nivel estético, literario, ese libro que deja huella, bueno, que es profundo y que hace una construcción, una experiencia subjetiva después de leer el libro, ¿no? Cuando abrimos un libro y lo cerramos ya no somos nosotros mismos al haber experienciado ahí y a la vez seguimos siendo los mismos, pero transformados por esa palabra poética, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay mucho en el mercado y hay que estar atentos a qué poder mostrar, ¿no? ¿Qué hay en el mercado? La periodista le pregunto. Y hay muchísimo. La última vez que vine al programa hablamos un poquito de eso y realmente lo que sucede, lo que yo veo que sucede hoy con la literatura es que más allá de que la cantidad de contenidos es de una masividad increíble, también los formatos en los que podemos consumir literatura cambian mucho y entra en la discusión eso, ¿no? Cómo queremos consumir literatura y que hasta dónde nos preguntamos qué es literatura, porque realmente los formatos se han modificado tanto que hasta se puede leer de maneras en las que no necesitamos palabras escritas y en formatos digitales muy interesantes, así que me parece que estamos ahí. Y lo que decía acá Silvina tiene mucho que ver también la calidad de los contenidos. Me parece que por ese lado va la discusión y que tiene mucho que ver con que la masividad no trae siempre buenos contenidos y que hay que saber cómo bucear el mar de ofertas de la literatura, pero realmente creo que estamos en un tope de calidad bastante alto. Cada vez los artistas y las producciones, tanto comerciales como artísticas, tienen cada vez un estándar mucho más alto de calidad. Está bueno. Miguel, ¿qué aportarías a este balance que estamos haciendo? Mirá, yo tuve la oportunidad de estar en las escuelas secundarias con jóvenes. Por lo que yo veía, lo que los chicos buscan mucho, se vuelcan mucho al tema de los gráficos, o sea, van mucho a buscar cómics, y si vos ves en la feria del libro, la mayoría de los jóvenes están en los stands donde hay cómics. O por libros, estos clásicos como Harry Potter y todos estos libros que son libracos de 600 páginas y los chicos los leen. Entonces, por ahí no es tan así cuando decimos que los chicos no leen. Quizás no leen lo que nosotros quisiéramos. Bien. Pero cuando tienen una literatura que les interesa, lo hacen. Bien, quería quedarme, para que no se nos vaya tanto, con el tema de los formatos, ¿no? Porque el año pasado, cuando entrevistábamos a Liliana Bodoc, le preguntábamos por el tema de, bueno, ¿cuál es la calidad quizás de la literatura hoy? Y hablamos un poco de los formatos, ¿qué pasa? Vos también lo traés, María José. Entonces, ella en un momento dijo, no hay que achacarle la culpa de las cosas malas que puedan aparecer, no lo dijo de esta manera, pero digo, en la literatura a los formatos, porque en los formatos pueden aparecer cosas maravillosas o cosas detestables, ¿no? Esa la pongo yo, esa palabra. Pero, digo, ¿cómo se van manejando? ¿Cómo se van interrelacionando la literatura y los nuevos formatos? ¿Cómo lo ves hoy? Yo veo que ahí es donde entra la educación, justamente. Es donde entra el papel, el rol de la persona que ya leyó. La literatura es un ritual hermoso porque no solamente nos abre portales y nos abre la mente, sino también nos abre a la sociabilización y a poder relacionarnos con otras personas. La literatura sí o sí tiene que venir de alguien que me la trae, que me enseña lo que es leer, lo que es consumir literatura. Y me parece que ahí está el rol fundamental de la educación, que no solamente es en la escuela,
Y ahí es donde está la clave. Los formatos no importan, como decía Liliana, el formato va a cambiar y cada formato es hermoso en sí mismo. Hay un escritor que es Hernán Casiari que dice, es un detractor del libro físico, que nosotros, los amantes de la literatura, lo tenemos como algo tan romantizado. Claro. Pero él dice que en realidad no importa, porque a su hija ya no la emociona el olor de los libros, sino que le emociona cuando se prende la tablet. Entonces, son romanticismos de distintas épocas que hay que respetar, que hay formatos, y es como decía Miguel, no todos quieren consumir lo mismo de la misma manera, y eso no quiere decir que sea bueno o malo. Me parece que va en la enseñanza, la calidad. En ese aspecto mencionaste algo importante, que es la nueva figura, que es esa persona que enseña a leer. Y quería preguntarte, Silvina, porque de alguna forma vos, al estar en un espacio de lectura infanto-juvenil, seguramente tenés ese acercamiento con el niño y con el padre. ¿Cómo es ese interés por el adulto para enseñar a leer? Bien, bueno, justamente de alguna manera, si no me gusta la palabra consejo, ¿no? Pero digo consejo en sentido de bajar ninguna línea, ¿no? Pero sí esto de compartir con el otro una amorosidad o un acercamiento desde el placer, desde el goce, desde la palabra, sin una finalidad a cambio, ¿no? No es que yo leo el libro para la enseñanza de tal contenido y entonces, no, comparto ese placer y ese trío entre el libro, la persona que me acerca a esa lectura desde el placer, desde el goce, desde el amor, desde el compartir esa experiencia, es placentera en sí mismo y va como creando ese camino lector, ese recorrido lector, que más allá de los formatos, que cualquier lector es legítimo justamente, tenemos los libros silenciosos, que bueno, no tienen palabras, pero sí son todos a través de la ilustración y uno puede ir leyendo solo la ilustración, libros objetos, libros desplegables, novelas donde no hay ninguna ilustración, libros que se necesitan tanto el código textual como el gráfico para completar el sentido total de la obra. ¿Y todos los libros tienen que enseñar algo, más en lo que tiene que ver con literatura infantil y juvenil? ¿Todos los libros buscan una enseñanza? No, yo creo que en sí misma la literatura ya enseña, ¿no? Es ese placer y ese goce de poder compartir algo estético, digo estético en tanto a poético, ¿no? que deja huella y construcción. En sí misma ya enseña, ¿no? También está la línea esta como delgada de adjetivizar si es infantil, si es juvenil, dónde está la frontera. Pero digo, yo como adulto me vinculo con un tipo de texto que a lo mejor está destinado a infantil, pero como si yo también estoy construyendo ahí y ellos también pueden. Digo, bueno, entonces como intentar como romper las adjetivaciones, ¿no? Y en sí mismo primero es literatura. Y la literatura por sí mismo, entiendo yo, o es lo que concibo, ya enseña, ¿no? Entonces, si lo vinculamos con contenidos educativos, conceptuales, curriculares, es donde las investigaciones generalmente en didáctica de la lengua y la literatura nos muestran eso, ¿no? Que cuando ocurre el placer y el goce de la lectura, cuando hay una gratuidad, acá, digamos, no hay nada a cambio, digamos, el abandono, generalmente desde esta construcción, ¿no? Donde yo pido un libro leer 1000 veces, niños pequeños, ¿no? Que piden una y 1000 veces y que el mismo libro, y porque digo, van reforzando como a nivel de estructura interna también un montón de bases que después quedan ahí asentadas. Y Silvina, vamos a volver sobre eso, tenemos que ir a un corte, pero vamos a volver, por supuesto, sobre lo que nos estás comentando, que es muy interesante y también habla, ¿no? También la educación ya se empezó a meter y va a ser, por supuesto, uno de los grandes temas que vamos a tocar en el programa. Nos vamos a ir a un corte, los voy a invitar a que participen en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Distintos Parecidos, Twitter @dpsenalú. Nos vamos a la pausa, pero se los adelanté porque soy ansiosa. La entrevista con Liliana Bodó que hicimos el año pasado aquí en Distintos Parecidos, para recordarla. Ya venimos. Particularmente la literatura, forman
mentes críticas, forman gente capaz de soñar, de imaginar, de pensar de un modo distinto. La literatura latinoamericana y en particular la literatura argentina están haciendo un gran trabajo. ¿Cómo contagiar la magia de la lectura a aquellos niños que no tienen libros en sus hogares? ¿Cómo? A través de niños que lean a otros niños y así producir un efecto de contagio. La escuela es un gran escenario para la literatura. Los años de estudio, con cada uno de los días de clase llenos de adversidades y aventuras, tienen todos los ingredientes de los buenos relatos. Al fin y al cabo, es ahí donde empieza la historia de nuestras vidas. Por eso creo que es importante que las nuevas generaciones sean unas generaciones de lectores, que hayan aprendido desde muy jóvenes, desde los años escolares, que la literatura es importante, desde luego como una fuente extraordinaria de placer, como una manera de enriquecer la sensibilidad, de enriquecer la imaginación. Segundo bloque de distintos parecidos, y ahí lo veíamos en el clip, ya empezamos a meternos en el ámbito de la educación y un niño que ya nos empezaba a decir cómo tenemos que hacer para contagiar esto de leer, ¿sí? Tener ese interés por el leer. Lo vamos a retomar, por supuesto, acá, ¿no? Cómo se genera el interés y también desde la misma escuela, ¿sí? El lugar que, lo hemos dicho en el bloque anterior, no es el único lugar, pero también, obviamente, es uno de los lugares más importantes donde se tiene que incentivar. Nos vamos a ir ahora sí a la placa, a la primera placa del día. Bien. Bueno, nos vamos entonces a la placa de este programa que está relacionada a Liliana Bodoc, porque en junio fue aprobado el proyecto de ley que proponía declarar el 21 de julio, día del cumpleaños de Liliana, como el Día del Libro Infantil y Juvenil en Mendoza. Ella cursó la licenciatura en Literaturas Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra casa, la Universidad Nacional de Cuyo, y luego ejerció como docente de literatura española y argentina en los colegios de nuestra universidad. Se especializó en literatura juvenil y la Universidad Nacional de Cuyo le entregó un doctorado honoris causa en el 2016. A los 40 años editó su primera novela, Los días del venado, y en 2004, Los días del fuego, completó la trilogía de la saga de los confines que le valdría un reconocimiento definitivo. Bodoc publicó también una obra fantástica para adultos, Memorias impuras, y tras ser premiada con el Conex por su obra de literatura juvenil, en el 2015 volvió a conquistar a los adolescentes con Tiempo de Dragones. Finalmente, el año pasado presentó lo que sería la última novela, Elisa, la rosa inesperada, publicada en el 2017 y gestada durante un viaje por el norte de Argentina. De esta manera presentamos a Bodoc, una referente de la épica, y de la literatura infantil y juvenil también. Bien, y para entender la importancia, ¿sí?, de esta figura cultural como es Liliana Bodoc, también decir que sus libros fueron traducidos al inglés, al francés, al alemán, al holandés, al japonés, al polaco, al italiano y al inglés también. Digo, como para entender la trascendencia no solo hacia adentro de nuestro país, fundamentalmente en nuestra provincia también, sino también su repercusión internacional. Y ahora sí, la ansiedad la tenía yo y espero habérselas transmitido a ustedes, que es la de escuchar, volver a vivir ese momento, ese contacto que tuvimos con Liliana Bodoc el año pasado en una entrevista telefónica que le hicimos que dijo cosas maravillosas. Escuchémosla. Si la mayoría de la sociedad y la mayoría de la sociedad adulta ve a Tinelli, ¿por qué le vas a pedir a los chicos que lean literatura profunda? Digo, ¿con qué derecho le pedimos a los chicos si nosotros vemos a Tinelli? Entonces, a mí me parece que el problema es mucho más grave. Hay un problema de compromiso de la sociedad con las palabras, con las ideas, con la reflexión. Para enfrentar la dificultad maravillosa del arte, tenemos que estar en colectivo, de alguna manera, aunque sea simbólicamente en colectivo. Perdón, tenemos que ser un barrio, tenemos que ser un aula, tenemos que ser una pareja, tenemos que ser un grupo de amigos, tenemos que ser una sociedad. En ningún punto, en ningún lugar, desde que está, digamos, gobernando Mauricio Macri, la cultura ha florecido. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y no es por salvarme ni por querer jugar de neutral, a mí la neutralidad me revuelve la panza. Por supuesto que no estuvo todo hecho antes, pero por supuesto que no. Ni todo hecho, ni todo bien hecho.
pero eso creo que es la devastación del arte y de la cultura. Desde luego que nadie, ni los niños, ni vos, ni yo, vamos a tener ganas de leer un cuento de Cortázar si nos hacen buscar el personaje protagónico, no sé, o cuáles son las líneas secundarias del argumento, dónde está la presentación, el nudo y el desenlace. ¿Qué me importa? ¿A quién le importa? Ni a Cortázar le importaba. Lo que importa con el arte es maravillarse, es fascinarse, es dejarse atravesar y transformarse. Para eso está el arte, no para otra cosa. Bien, ahí escuchamos un popurrí de muchas frases que dijo Liliana Bodoc y que habló en definitiva en profundidad de muchos temas a la vez, me parece, ¿no? Que nos hizo pensar mucho. Vos, María José, recordabas que habías estado en esa comunicación. Fue increíble. Bueno, es que Liliana era una persona increíble y nos dejó muchísimas enseñanzas, creo que a todos y a todas. No tengo nada para decir de ella porque realmente la admiro mucho y totalmente de acuerdo con todo lo que dijo en ese momento. Es lo que hablábamos recién, ¿no? No tienen que ver los formatos, ni tampoco el contenido en sí de lo que leemos. Lo que decía Silvina recién de qué es literatura infantil y juvenil, qué consideramos apto para determinada edad o no. Y a mí me parece en ese sentido que los contenidos deberían ser libres, que los niños y las niñas son muy inteligentes a la hora de seleccionar su literatura, que si algo no es para ellos, ellos mismos lo van a saber. Yo recuerdo mucho de mi infancia y de mi adolescencia, libros que me llegaron a la mano. Por suerte yo puedo decir que mis papás nunca me censuraron ningún libro, entonces llegaron libros a mí que tal vez no eran los indicados para mi edad e instantáneamente me sentí incómoda, me sentí interpelada por cosas que no conocía, entonces no me interesaron, me aburrieron, me asustaron ciertos libros y no los leí hasta que tuve la edad para leerlos. Ahí veía en el piso que hay un libro de Maurice Sendak, que es Donde viven los monstruos, y es un libro sumamente controversial porque en su momento fue censurado, fue muy maltratado su autor, porque se considera un libro triste y vieron que los niños no pueden estar tristes. Sí. La infancia no puede pasarla mal y tiene que pasar momentos siempre felices y de ternura y diversión. Y este libro presenta las angustias, a los niños angustiados, a los niños asustados y los hace a los niños enfrentarse a sus propios monstruos, que por eso se llama así el libro, y es maravilloso, no bueno. Bueno, es un libro en la entrevista Liliana decía, nos cuesta enfrentarnos a las cosas difíciles, a las cosas maravillosamente difíciles, y hablaba de la estupidización, ¿no? De cómo se nos ha llevado a, ella decía, a un individualismo casi patológico. ¿No? Y en algún punto puede ir eso de la mano. Exacto, yo creo que Silvina lo puede decir mejor que yo, esto de la cuestión de tratarlos de tontos a los niños y que como la literatura infantil y juvenil, por lo menos yo creo que la literatura infantil y juvenil actual no lo hace y busca muchas maneras de valorizar la mente de los niños. Sí, bueno, justamente casi este abanico responde a esto, ¿no? Hay un libro, el libro triste, hay un libro que habla de la muerte, de la sexualidad, de encontrar los gustos personales, las angustias de enfrentarse a esto, ¿no? Que justamente muchos clásicos nos proporcionan esto, ¿no? Que son temas atemporales que nos atraviesan más allá de que la sociedad cambie y haya nuevos medios de comunicación. Digo, hay algo estructurante en el ser que está buenísimo que podamos afrontarlos y ofrecerle esto que es arte, que es literatura y que puedan atravesar, como dice María José, justamente esos temores, ayudados por esto, ¿no? Por hacer catarsis, por hacer... A través del arte, ¿no? Claro, a través del arte, alejamiento. Mencionás un montón de temas que se están tratando. ¿Esos temas están llegando a las escuelas? Y también, bueno, preguntarte, Miguel, si esos temas han llegado a la escuela, esos temas diversos y nuevos que se tienen que tratar. Bueno, sí, llegan porque esto, ¿no? Es la vida misma. Y deberíamos nosotros, digo, ofrecer esa diversidad donde poder vincularnos y encontrarnos en esos libros controvertidos, si querés, pero que justamente hacen a poder encontrarnos y poder como construir sentido en lo que leemos y en lo que vemos y en la vida misma, ¿no? Entonces, sí es cierto que bueno, muchas veces desde la parte educativa o docente hay un alejamiento o
o intentar no meterse con según qué temas, Claro. para, bueno, digamos, protegerse y que no haya problema para, digo, porque el libro sigue teniendo el poder, ¿no?, de la censura, o decir, bueno, no, claro, podemos estar viendo cosas horrorosas en la tele, pero eso no, pero sí un libro si toca el tema tal, y entonces sí es como cuestionable, ¿no? Libros, escuelas que quizá tienen un determinado tipo de religión, por ejemplo, no quiero dar ejemplos concretos, pero sí de escuelas que sé que, por ejemplo, libros de brujas no por tal, digo, y entonces digo, las brujas de Roald Dahl deberían leerlos todos, sin bajar líneas. Miguel, ¿has tenido la oportunidad de estar en Sí, lo que en las era escuelas? importante lo que decía María José, de que a los chicos les lleguen todo tipo de libros, porque ellos saben elegir, como ella decía. Yo no estoy en la escuela ahora, pero por ejemplo, fíjate que esto es del año 2000 y los chicos en la escuela elegían temas como aborto, lactancia, chicos de la calle, escuela de frontera, o sea, temas que están hoy en el tapete. Que elegían ellos. Lo elegían ellos, pero te estoy hablando del año 2000 y estamos en el 2018, han pasado 18 años y esos temas los elegían ellas. Esta es una revista que salió, fue un proyecto escolar que hicimos en Tupungato, que fue en el 99 y en el 2000. No pudimos hacer más, lamentablemente, pero en esta revista participaban los chicos plenamente, o sea, ellos buscaban las notas, entrevistaban médicos, entrevistaban gente que estaban en sociales, en la municipalidad, o sea, ellos se los arreglaban para hacer todo. Pero era un ahí está trabajo esto, más ¿no? en conjunto con el docente, ¿no? Ustedes estaban también con ellos, claro, acompañando. por supuesto. Dar espacio Permanentemente. para Eso, dar Tenía espacio para que la los suerte chicos de estar en elijan. una escuela donde tenía el apoyo directivo, el apoyo de la regencia para poder hacer esto. Bueno, ahí está, pero vos mismo lo has dicho, esto, ¿no? Pero- Como habilitar el espacio para la voz Exacto. genuina Y de después no ellos, se los hizo más, no intereses. se hizo nunca más. O sea, fueron estos 2 años y yo después ya me fui de la escuela. Por ahí algo que tiene la literatura que me parece que hay que desmitificar es esto como de lo señorial o de lo académico, ¿no? Que la literatura la habilita quien sabe mucho. Y realmente no. Podés no saber de literatura específicamente, o podés ser un joven que todavía no está formado en literatura, pero saber elegir tus contenidos. Y me parece que el trabajo del docente es fundamental ahí. Llegar a un aula con opciones, un abanico, poder elegir lo que tal vez vos querés llevar a tus estudiantes, pero también dejar que ellos decidan qué quieren leer, ¿no? El docente y las casas, ¿no? Pero la familia. O sea, Tal cual, vámonos tal más cual. abajo. Yo les doy un ejemplo. Yo tengo una nieta que no tiene 2 años todavía. Pero ella, en la casa de mi hija hay una biblioteca y en la parte de abajo tiene sus libritos. En mi casa tengo biblioteca y en la parte hay un lugar donde están todos sus libritos. Y ella aprendió a caminar, ni caminaba, a lo mejor gateaba, y ya llegaba hasta sus libritos y los mira y los abre y los rompe y los raya, no importa, no Claro, tiene 2 años empezaban a todavía. tener un contacto. Bueno, algo Pero que tiene- veíamos en el clip, Y hay gente, ¿no? hay casas donde no hay una biblioteca, hay muchas casas donde no hay una Exacto. biblioteca. No digo una biblioteca Claro, gigante, claro. pero ni siquiera una bibliotequita. Ni siquiera, claro, no hay justamente libros. no asociarlo con una construcción elitista, digamos, no romper esa barrera. Los libros, esto, ¿no? Como construcción, sí, habilitar quizá un pequeño espacio sobrio y módico, donde ellos puedan también ver, ¿no? la diferencia entre juguetes y libros, ¿no? Claro, claro. Y poder saber que Sí, el libro celular y libro también. ostenta siempre la misma historia, que cuando yo lo abra en ese mismo lugar va a decir eso mismo y va a haber una voz adulta acompañando ahí ese momento donde está a punto de comerse el lobo Sí, a sí, Caperucita, pero que queda resuelto bajo una voz que habilita. Y bueno, esto que decís de tu nieta, justamente hay construcciones de diferentes paradigmas, ¿no? El paradigma más, bueno, esto, ¿no? Como antiguos que dicen que es leer, ¿no? Que es leer, de saber Claro, y hay que decodificar seguir un código puntos. alfabético y punto, pero también Bien. está la concepción de leer antes de leer, Claro. donde a ella le están pasando cosas ahí, ella está abriendo, y más allá que conozca o no las letras, le está está creando generando una sentido experiencia y generando completamente. totalmente. Bueno, vamos a hacer algo nuevo en Distintos Parecidos. Así Ustedes es. son nuestros conejitos de India, ya más o menos le dijimos algo. Y en relación a este tema que es importante, ¿no? Y que es profundo, la literatura, la educación, ¿qué le proporcionamos a los chicos? Ya tartamudeé. Bueno, en relación a ese tema, les proponemos que incorporemos un nuevo formato, ya no tan nuevo, claramente. Sí, el Twitter, por ejemplo.
Bueno, que incorporemos eso. Les vamos a pedir que, Miguel, por ejemplo, vamos a empezar por vos. ¿Has salido sorteado? Bueno. Que nos digas en 140 caracteres algo en relación a la literatura y la educación. ¿Qué mensaje querrías dejar? Muy cortito. Leer te alimenta y te hace crecer. Mira, ahí se está escribiendo. Perfecto. Mirá qué mágico todo, ¿no? Bueno. Bien, ese es el tuit entonces de Miguel Aporta, nuestro invitado. ¿Queda ahí? ¿Se tuiteó? Te alimenta y te hace crecer. Me encanta. Perfecto. Muy bien. Muy, Vamos muy a simple, Silvina, tu tuit. Bueno, a ver, libros que dejan huella. Libros que no se está viendo. Bueno, ahí está, libros que dejan huella. Libros que dejan huella. Ese es el mensaje de Silvina, también invitada del día de hoy. A ver cómo se tuitea. Ahí está. Listo, enviado. Ahora, María José, ¿tenés tiempo para pensar hasta que se ponga en pantalla ahí? Y ya empezamos a... Es muy difícil reducir. Sobre todo para la gente que le gustan mucho las letras. La lectura es todo aquello que nos abre la cabeza y el corazón. Perfecto, la lectura es todo aquello que nos abre la cabeza y el corazón. Ahí borran. Guarda con la error de ortografía, chicos, por favor, que ella lo dijo bien. Bien, se tuitea también entonces lo que nos dice hoy María José en nuestro programa. Ya muchísimas gracias por haber jugado a esto también, ¿no? Bueno, el tuit, no sé qué está diciendo la productora, se están riendo, no sé qué. Pero bueno, hemos pasado la prueba, lo hicimos. Así es, perfecto. Pero me quería quedar con eso y no sé si nos tenemos que ir a un corte. Ahora sí, no. Sí, nos tenemos que ir a un corte, pero en un ratito que nos cuenten ellos cuáles son, lo van pensando y por supuesto aquellos que están del otro lado, cuáles son los libros que les han dejado una huella. Por supuesto, nos vamos a ir a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. No se vayan, ya seguimos. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos a este último bloque donde hemos estado hablando de literatura infantil y juvenil, ¿sí? Algunos invitados dijeron, bueno, ¿cómo se define? ¿Habría que definirlo? ¿No hay que definirlo? Bueno, de esta manera voy a introducir la comunicación telefónica con Mariela Rossi. Ella es licenciada en Literatura Infantil y Juvenil y JTP de la Didáctica, Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras. Mariela, buenas tardes. Fernando Vido te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación y justamente en relación a lo que se ha hablado un poco en el programa, esto de, bueno, cómo se caracteriza, cómo se define a una literatura juvenil, infantil. ¿Qué respuesta les darías vos a nuestros invitados? Bueno, primero que nada, es muy difícil definirla. Podemos llegar a caracterizar a la literatura infantil. Creo que la principal característica son los destinatarios. Generalmente los autores como María Teresa Andrueto, que no solamente escribe literatura infantil, sino que también hace crítica, teoriza sobre ella, no va a estar muy de acuerdo con que la literatura tenga una etiqueta como infantil o juvenil. Claro. La literatura es literatura, básicamente es eso y son las emociones que provoca. Muchos de los clásicos de literatura infantil y juvenil no nacieron con esa etiqueta que le pone un poco el mercado editorial, sino que el público, los niños, se apropiaron de esas obras y de generación en generación, de boca en boca, terminaron teniendo ese rótulo. Pero definirlo, si vamos a prefiero caracterizar, es una literatura que tiene en cuenta su destinatario. Bien, ¿y cómo es su destinatario? Y en principio el destinatario tiene características particulares y van a tratar el autor de literatura infantil va a tratar de conquistarlo con aquellas cosas que le gustan, como es la musicalidad, la rima, las emociones, la imaginación, crear mundos imaginarios donde todo es posible, donde se sienta cómodo, donde una letra puede saltar de la pared o un dibujito puede saltar de un mamarracho, puede saltar de la pared y tomar vida, puede Mariela, actuar como ellos. Mariela, Carolina te saluda. Quería consultarte desde la Facultad de Filosofía y Letras, ¿cómo se está preparando hoy a los docentes para estas generaciones que vienen, para estos niños que de alguna forma están sumergidos en una cultura audiovisual, pero por supuesto está el interés por la lectura también? Bueno, principalmente ahora nosotros estamos empezando el primer año que
se ha producido un cambio de plan de estudios, entonces la literatura infantil y juvenil va a tener un lugar, una cátedra en la carrera. En este momento, donde todavía no está, donde yo estoy en una materia de cuarto año de la carrera de letras, nosotros desde la didáctica de la literatura, de la lengua y la literatura, tenemos un espacio para la literatura juvenil, más que nada, porque el sujeto de aprendizaje de nuestros alumnos son los jóvenes, y tratamos de acercarlos a todas las obras que en este momento y que están en el mercado y que también son clásicos de la literatura, y tratamos de que los chicos más experimenten con la lectura de esas obras, que recuerden las obras que a ellos les han gustado leer, sobre todo. Y también la Facultad de Filosofía y Letras tiene una carrera, un ciclo de licenciatura en literatura infantil y juvenil, que desde el año pasado es gratuita, así que en toda la provincia ha tenido distintas cortes y con muy buena aceptación del público, muchos profesores que se acercan para formarse, porque por ahí pensamos que no hemos leído literatura infantil o no hemos leído juvenil, y en realidad sí, desde las nanas que nos cantaban hasta las historietas que hemos leído también forman parte de la literatura infantil. Bien. Bien, Mariela, quería consultarte en esto que vos decías, las nanas, que quizás corresponde un poco más a nuestra generación, pero los chicos que vienen hoy de alguna forma tienen otro tipo de contacto con las nuevas tecnologías y seguramente son otro tipo de lectores, porque quizás más que leer es navegar lo que proponen. ¿Eso se está planteando desde la facultad? Mira, nosotros particularmente desde la cátedra sí les estamos proponiendo las lecturas de otros géneros discursivos. Por ejemplo, la historieta, por ejemplo, bueno, muchos géneros que se van creando, el microrrelato, que tal vez no estaba todavía orientado al público juvenil o infantil, porque al ser breve por ahí es más difícil la comprensión, pero los nuevos formatos hasta de los videojuegos, porque también a veces los videojuegos cuentan historias, más los juegos que los chicos, los jóvenes les gusta interactuar. Bien. O sea, es un campo todavía que está en estudio, entonces es muy difícil acotar o marcar qué es y qué no es literatura. Tenemos que ser abiertos a todo lo nuevo que va surgiendo, ir viendo, ver si tiene calidad, si tiene valor, si vale la pena leerlo. Bien, Mariela, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, quería preguntarles, bueno, un poco contestó, ¿no?, esto en cuanto a, bueno, cómo no hay que, la literatura es literatura para todos, y bueno, después ella definió al lector de esta literatura infanto-juvenil, ¿no?, esta descripción. Volviendo un poco a esto que tiene que ver con que Mendoza tiene un día provincial del libro infanto-juvenil, quería preguntarles qué importancia tiene, si es relevante que tenga el 21 de julio para los mendocinos sea este día especial. Yo creo que sí, porque bueno, como cualquier día especial que se celebre o que se reconozca a nivel provincial o nacional, tiene que ver más con la celebración en sí, tiene que ver más con políticas que se llevan a cabo en base a esa determinación de ese día específico, políticas públicas, visibilización de una fecha que puede ser importante, y la literatura infantil y juvenil merece un espacio igual que cualquier otro tipo de literatura, y me parece que por ese lado reconocerlo a nivel gubernamental y estatal lleva a que se realicen políticas especiales destinadas a fortalecer en este caso la literatura infantil y juvenil. Sí, y qué mejor que visibilizarlo en homenaje a Liliana, ¿no?, que dejó verdaderamente en tan poco tiempo, esto que Carolina recién cuando la presentaba, a sus 40 años, su primer libro, tenía mucho más, pero bueno, fueron 19 años de producción impecable y de coherencia absoluta entre su vida, su ser y lo que produjo, ¿no? Entonces, como mendocinos, sentirnos, digamos, halagados, ya que un 2 de abril se rinde homenaje a Anderson en su nacimiento como Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, ¿cómo no vamos a
el 21 de julio, ¿no? Como día provincial, sentirnos orgullosos y sobre todo justamente en homenaje perenne a Liliana Bodó. Miguel. No, perfecto, porque a nivel escolar, más allá de que justo en esa época se está en receso invernal, pero yo supongo que en las escuelas, si se quiere, se va a retomar ese día cuando inician las actividades y va a ser un día en que todos los alumnos a lo mejor van a estar leyendo algo. Por lo menos una vez van a estar leyendo algo. Sin ninguna duda. Debería ser, ¿no? Debería ser así. Bien, bueno, justamente a partir de que se aprueba esta ley, lo que se dice es, bueno, generar iniciativas estatales destinadas a la promoción y fomento de la lectura destinadas a niños y jóvenes, especialmente en el ámbito educativo. Así que, bueno, sí, ojalá esto se acompañe también en la práctica, como, bueno, ¿no? La importancia de la lectura, como lo hemos estado viendo a lo largo del programa. Nos queda poco tiempo, así que es el momento, Caro. Sí, en realidad muy poquito. Por un lado quería saber cuál es el libro que los marcó en su infancia, si lo recuerdan, y también preguntarles qué desafío tenemos con la literatura para los niños y los adolescentes, y las niñas y adolescentes. Bueno, yo creo que libros que hayan marcado, bueno, sí, han sido como clásicos, pero sobre todo la voz de un adulto que acompañó ahí con la narración oral, en este caso mi papá, que todas las noches a mis dos hermanos y a mí nos contaba las aventuras de Los Hermanos Se Han Unidos, que éramos los tres, y bueno, y ahí hacía una intertextualidad entre varias, pero digo, con una impronta de poder irme echando sin haber sabido tanto, sino desde lo lúdico, desde el placer y de ese encuentro ahí de intimidad, ¿no? Por ese lado, y bueno, sí podría nombrar algunas referencias de libros, pero me quedo ese con fue eso. El que te marcó. Totalmente, con ese pequeño ahí camino lector después. Y bueno, la importancia del desafío es esto, ¿no? De crear espacios de encuentro con el otro. Casi la literatura podría ser hasta una excusa, pero donde podemos encontrarnos en ese camino, donde mirarnos a los ojos, donde saber que estamos en contacto humano y que bueno, qué lindo poder compartir eso que uno ama o que cree que es una historia que me marcó de alguna manera y poderla como multiplicar o compartir con los que queremos, ¿no? Miguel. Yo recuerdo como si fuera hoy que lo estoy leyendo, y eso fue quizás cuando tenía 11 años, El Mundo Perdido. Recuerdo las imágenes que veía cuando leía ese libro, hoy como si fuera ahora, y después los de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas. Yo escribo ficción, entonces la ciencia ficción me gustó desde muy chico. Claro. Entonces esos son los libros que recuerdo y que todavía están hoy en mi biblioteca. Y creo que el compromiso es dejarle por lo menos a nivel personal, ¿no es cierto?, a los hijos, a los nietos, a todo lo que podamos dejarle esta inquietud por leer, esta inquietud por la escritura, el olor a la hoja y a la tinta, por más que en ese caso yo soy un romántico incurable. Claro, en ese caso la tablet no me va a gustar nunca, jamás. Siempre va a ser el libro, el papel, y cada vez cuando yo tomo un libro siempre le siento el olor. No hay, es la imagen romántica del libro. No hay otra manera. O sea, claramente. Un libro, una revista, le tenés que sentir el olor que tiene. María José. Bueno, yo les tengo que confesar que al día de hoy sigo buscando en librerías y he conseguido varios. Los libros cuando me leían que tenía 2, 3 años, por nostalgia pura, y los guardo. Pero el que más me marcó, yo creo que fue un libro que leí a los 8 años, que fue Mi planta de naranja Lima, que era lectura obligada también, pero fue realmente un antes y un después en mi vida, porque ahí descubrí el dolor más profundo y tenía 8 años y no me hizo nada. Creo que estoy bien. No queda otra al día de hoy. ¿Sobreviviste? Sí, sobreviví y lo recomiendo, obviamente. Y nada, ¿qué hacer o cómo proceder ante la literatura y los jóvenes y los niños? Me parece que va mucho más allá de la literatura en sí mismo y es formar seres humanos que piensen en sí mismos y en los demás, que se amen a sí mismos y a los otros, que respeten, que sean conscientes de los derechos humanos, y con solamente esa base van a elegir los mejores libros, los mejores formatos y van a ser grandes en todo sentido. Muchísimas gracias por el mensaje de los tres. Muchas gracias. Nos vamos, Caro. Nos vamos, bueno, saludarlos a ustedes que han estado del otro lado y nos encontramos mañana otra vez.
Bien, el 6 de febrero nos dejó Liliana Bodoc, ¿sí? Se falleció, pero nos la vamos a recordar de esta manera. Yo quiero hacerlo con esta frase que también nos dijo. En un país donde todavía quedan muchas cosas por resolver, no podemos darnos el lujo de perder el arte como herramienta. Así nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.